Muy buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con el repaso de las razones trigonométricas. Así es, dentro de lo que es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a recordar, aquí tenemos un triángulo rectángulo en la cual podemos observar sus tres lados y la medida también de sus ángulos respectivos. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿correcto? Y tiene ángulos de otras medidas también. Entonces, es importante tener esto presente para poder diferenciar al triángulo rectángulo de los demás triángulos que existen. El triángulo rectángulo posee lados de diferentes medidas, de los cuales siempre hay un lado de mayor longitud. Como ya lo hemos repasado, ese lado de mayor longitud tiene su nombre. Los otros lados se le denomina cateto. El de A a B es un cateto y de B a C es otro cateto, como lo estamos observando en la imagen. Además, también estos catetos al unirse forman el ángulo recto que estamos observando en la imagen y que acabo de señalar, ¿correcto? Muy bien. Otra particularidad del triángulo rectángulo que no podemos tampoco dejar de mencionar es la hipotenusa, que es el lado de mayor longitud, el que se extiende del punto A hasta el punto C. Ese lado de mayor longitud siempre tiene una diferencia entre los catetos y está al frente del ángulo recto. Es el lado opuesto del ángulo recto, la hipotenusa. Los ángulos agudos son los que tienen menos medida y son los que se encuentran a los extremos del triángulo, como podemos observar, y se le puede denominar ángulo alfa o también ángulo beta a cada ángulo agudo. Y luego tenemos el ángulo recto. Son los tres tipos de ángulos que presenta, o los tipos de ángulos que presenta el triángulo rectángulo, ¿correcto? Ahora vamos a repasar un poco más sobre la definición de trigonometría y otros aspectos de las razones trigonométricas. Presta atención al video. En primer lugar, definamos a la trigonometría como la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados y ángulos del triángulo rectángulo y la circunferencia a través de las razones trigonométricas, las cuales más tarde fueron extendidas en su definición a los números reales y complejos, cuando fueron establecidas las funciones trigonométricas en el círculo trigonométrico. Entonces, dado que las razones trigonométricas solo se pueden utilizar en triángulos rectángulos y en ángulos agudos, recordemos rápidamente estos conceptos. Ángulo recto es el que mide 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Recordemos también que un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. También debemos decir que la suma de sus dos ángulos agudos siempre va a ser igual a 90 grados. Al lado más largo y opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. Además de esto, es importante aclarar que cuando se va a trabajar con ángulos diferentes a los agudos, por ejemplo con ángulos obtusos, que son los que miden más de 90 grados y menos de 180, se debe hacer con las nuevas definiciones de seno, coseno y tangente, es decir, con las funciones trigonométricas, nacidas o con origen en el círculo trigonométrico, y en las cuales el ángulo θ debe ser un número real, por lo que se mide en radianes y no en grados, pero esto lo veremos en otro video. Así que entremos a definir las razones trigonométricas. Dado un triángulo rectángulo con θ como uno de sus ángulos agudos, se define que seno de θ es igual al cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Recordemos que el cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo que estamos trabajando.
en este caso enfrente del ángulo θ, y la hipotenusa es el lado más largo y se encuentra enfrente del ángulo recto. En segundo lugar, se define que coseno de θ es igual al cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa. Recordemos que el cateto adyacente es el lado que forma al ángulo θ con la hipotenusa. En tercer lugar, se define que tangente de θ es igual al cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. En cuarto lugar, se define que cosecante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es decir, es la inversa de la razón seno. Como podemos ver, seno de θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y cosecante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bueno, bien, en quinto lugar, se define que secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es decir, es la inversa de la razón coseno. Como podemos ver, coseno de θ es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, mientras que secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En sexto lugar, se define que cotangente de θ es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, es la inversa de la razón tangente. Como vemos, tangente de θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y cotangente de θ es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Listo? Ahora